Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo, el maestro Gustavo Contreras, informando desde su canal favorito, el Noticiero Escolar. El tema del día de hoy, importantísimo por cierto, para la comunidad educativa es ¿cómo afectó la pandemia en la educación de México? Ventajas y desventajas. Y es que sabemos que la pandemia no solo afectó el ámbito educativo, los retos para nosotros los docentes en todos los niveles, sin lugar a duda, fueron difíciles. Desde adaptarnos a impartir nuevas metodologías, nuevas estrategias para la impartición de clases. A mí, por ejemplo, el tener una comunicación efectiva con mis alumnos se me complicaba, ya que algunos no tenían acceso a aparatos de comunicación o simplemente no tenían internet. Por otra parte, la falta de motivación por el estado psicológico que llegamos a tener, tanto maestros como alumnos, incluso las familias de los alumnos. Sin embargo, se tenía que seguir trabajando. Debo reconocer que no todo fue malo, ya que una de las ventajas o cosas buenas que nos dejó el confinamiento es que los estudiantes se apropiaron un poco más de la tecnología. Un ejemplo es cuando utilizo herramientas como Classroom para subir información y actividades. Pero bueno, veamos qué nos dicen mis compañeras maestras al respecto. Vamos a ver un poco de sus experiencias en este hallazgo. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Soy la maestra Nubia Yoselín Villarreal Flores, pues compartiéndoles un poquito sobre mi experiencia y los cambios más significativos que he notado post pandemia. Puedo mencionar que un cambio es pues las áreas de oportunidad y el rezago que se han quedado, ¿no? en las generaciones afectadas por la pandemia. Yo en lo personal, cuando inició la pandemia en el 2020, atendí a un grupo de primer grado. Este año me tocó sexto grado, que es la misma generación. Entonces, pues sí puedo notar en ellos ciertas áreas de oportunidad de lectoescritura, en operaciones básicas, que es algo que reforzamos mucho en primer grado. Además, pues estamos en una comunidad rural, entonces el acceso a Internet era limitado. Las actividades casi siempre las hacíamos a través de cuadernillos y pues no nos veíamos mucho, entonces siento que eso fue un área que les quedó ahí de mucha oportunidad a los niños. En cuanto a lo positivo, pues puedo mencionar que mis alumnos están un poco más familiarizados con la tecnología. Últimamente los he visto emocionados por acercarse a la computadora, utilizar el celular para buscar tareas, etcétera. Entonces, pues no todo es negativo después de la pandemia. En el 2020, la educación sufrió un duro golpe con la pandemia mundial del COVID-19. Dentro de los aspectos que yo viví con mis alumnos de manera negativa, era que no tenían acceso al Internet. Muchos ni siquiera los localizamos durante los meses, aún así fueron acreditados. Los poquitos que se conectaban se rehusaban a participar y a encender sus cámaras. Muchos de los alumnos se dieron de baja, tenían estrés y tenían depresión incluso por la pérdida de algunos de sus padres o familiares cercanos. Dentro de los aspectos positivos, hubo un manejo excelente de las plataformas y medios tecnológicos por parte de los maestros, ya que tuvimos que actualizarnos. Hubo flexibilidad en el aprendizaje, ya que se les dio un cuadernillo para que también contestaran en casa. Le dimos un enfoque inclusivo a la educación para que nadie quedara fuera, sea cual sea la situación que estuvieran viviendo, e implementamos nuevas metodologías de enseñanza. Hola, retomando el tema con mis compañeros y hablando desde mi experiencia en lo personal, a mí me tocó vivir la pandemia cuando estaba estudiando todavía la normal superior, estaba de hecho en mi segundo semestre y voy a hablar entonces sobre mi experiencia como estudiante todavía. A mí algo que puedo destacar en lo positivo que me benefició de la pandemia es que no tuve que trasladarme hasta la escuela, ya que sí me quedé un poco retirada de mi casa, entonces fue un apoyo tanto en lo económico como en el tiempo que no tenía que pues trasladarme hasta allá. Eso a mí en lo personal fue algo que me benefició para no tener que pues trasladarme hasta allá, ¿verdad? Lo negativo que podría decir es que
muchos de los maestros se veía que no sabían o que batallaban mucho con las plataformas digitales. Entonces muchas de nuestras clases se aplazaban, empezaban muy después de tiempo, algunas incluso hasta se cancelaban. También recuerdo que en ese entonces muchos maestros nos sobrecargaron de muchas tareas, de muchos trabajos por entregar con muy poco tiempo de plazo para entregarlos, y también fue mucho estrés en esa época, recuerdo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Sepúlveda Vargas. Y como habían dicho mis demás compañeros, vamos a hablar de ciertos puntos, aclarar sobre tanto ventajas como desventajas de lo que sucedió en clases virtuales en pandemia, de cómo yo lo manejé como docente. Y en experiencia, la verdad, sí fue ligeramente complicado para mí como docente el verme involucrada en herramientas y utilizar la tecnología para llevar a cabo las clases. No tanto el hecho de no saber utilizarlas, sino por el hecho de que era algo completamente nuevo para nosotros los docentes, que estábamos acostumbrados pues a ir a la escuela y tratar todo de manera presencial, o sea, frente a frente con los alumnos y compañeros de trabajo. Pero debido a lo que pasó de la pandemia, pues sí se nos complicó un poquitito lo que vendría siendo lo de manejar los temas. Algo de que podría ser ventaja es que sí había herramientas digitales que pudimos implementar, o sea, no empezamos con nada, o la tecnología era lo suficiente para tener ya sea, por ejemplo, Meet o Zoom para las clases virtuales, para que los alumnos se conectaran, WhatsApp para comunicarnos con padres de familia o los mismos compañeros de trabajo. También otra, pues que había herramientas digitales como Canva u otras donde podíamos presentar nuestras clases a los muchachos, que llegó a funcionar en cierto momento, al igual que poner actividades lúdicas o tareas virtuales, o sea, hacerlas en la computadora y que ya mismo se registraban ahí. Pero hubo muchísimas desventajas, no siempre hubo tantas buenas ventajas. La desventaja pues era que ya no era el mismo orden que se llevaba, porque puede que los alumnos se conectaran a la clase y estuvieran ahí presentes pero con la cámara apagada. Y pues qué seguridad teníamos nosotros los maestros de que el alumno estaba aprendiendo o hasta incluso viendo la clase, porque hubo varios casos en el que el alumno se conectaba a las clases en línea pero no apagaba la cámara y seguía dormido. O sea, no teníamos la seguridad de que estuviera apuntando las tareas o poniendo atención, y por eso hubo un declive, cayó lo de los calificaciones de los primeros trimestres cuando estábamos en pandemia. Otra es que a veces hasta los alumnos no tenían internet o no tenían un dispositivo propio para poder tomar las clases en línea, porque dependiendo la zona, a mí me tocó en una zona en Pesquería, en donde literalmente no había, pues vendría siendo algo de lo que necesitaba un alumno para llevar a cabo sus clases, que es una computadora, internet, un espacio propio. Sí hubo muchísimas desventajas en mi situación, pero en general a todos los maestros sí nos perjudicó bastante y tuvimos que acostumbrarnos a esta modalidad por 2-3 años más o menos en lo que estaba la pandemia. Eso es lo que yo considero que vendría siendo importante. Hola, yo soy la maestra Ashley Vázquez y voy a platicar acerca de mi experiencia con el tema de COVID-19 en la educación, cómo me tocó vivirla a mí. Yo en ese momento era maestra normalista, estaba en mi servicio social, me tocó realizarlo tal cual y el documento de igual forma. Creo que la calidad educativa para los niños sí bajó considerablemente, no nos conectábamos todos, yo tenía un grupo muy chico y realmente la mitad nada más se conectaba. A mí me correspondía dar 40 minutos de clase y 40 minutos la maestra titular. Nos turnábamos las materias, era la única forma que teníamos. Y pues bueno, igual mi documento recepcional llegó a ser de más baja calidad que pues puede ser que compañeros de años pasados. ¿Por qué? Porque no lo vivimos en carne propia. Nos tocó aprender a utilizar el Zoom, Google, todas las herramientas que se hicieron muy famosas hace 4 años y que hasta la fecha creo que nos ha ayudado a mejorar la educación, a innovar, a crear nuevas experiencias con los alumnos y tanto para guardar documentos importantes de los maestros. Bueno, esta fue mi experiencia muy breve y gracias.
Muchas gracias, compañeras. Esperamos que este video haya sido de su agrado, que les sirva y que nos puedan seguir acompañando en futuros videos en este noticiero, su noticiero escolar.